buenos días a todos. Acá estamos nuevamente encontrándonos para transitar un tramo de nuestra vía de la síntesis. Les habla Mike y les doy la bienvenida a este espacio y muchas gracias por compartirlo. Vamos a continuar hoy a trabajar sobre el acto de voluntad. Saben que en estas semanas me estoy concentrando sobre un libro de Asayoli que me gusta mucho, que es El acto de voluntad, y hemos estudiado algunos capítulos fundamentales de ese libro. Hoy vamos a concentrarnos sobre las etapas del acto de voluntad. Así que vamos a entrar de hecho en la siguiente imagen, donde van a poder ver ya un acercamiento a este tema. Generalmente cuando hablamos de la voluntad en psicosíntesis, nos puede surgir la pregunta de qué voluntad estamos hablando, ¿no? Porque todos nosotros somos una voluntad encarnada. No se trata tanto de la voluntad como imposición del yo, sino de la función de la conciencia que llamamos voluntad. Esa función que es característica del ser superior y que nosotros ayudamos a expresar en el mundo físico. De hecho, nuestro objetivo evolutivo es fusionarnos con la voluntad universal, la voluntad transpersonal. Pero ese objetivo evolutivo es a muy largo plazo, porque nosotros vivimos en el mundo de la dualidad. Somos espíritu y somos personalidad. Y la personalidad se va acercando progresivamente, se va alineando con esa voluntad universal, a veces llamada voluntad divina o voluntad de la vida una, a través de un largo proceso de purificación y de evolución. Entonces, justamente, nuestro objetivo final como seres en evolución es fusionarnos con la voluntad universal. Es la cumbre de nuestro viaje, dice Asayoli, que hemos de algún modo vislumbrado como llamado, como conciencia, como voz interna, y nos hemos entonces hemos reorientado nuestra vida en función de ese horizonte, que es un horizonte ético también, ¿no? Es un modo de vivir, es un modo de encarar los desafíos de la vida. Pero sabemos también que la perfección no se alcanza de un día para el otro, sino que conlleva mucho esfuerzo. Ese esfuerzo es justamente el de purificar y transmutar la personalidad para hacerla siempre más de acuerdo al modelo ideal, ¿no? Sabiendo con conciencia que se trata de un acercamiento paulatino. Entonces, para empezar este trabajo de acercamiento y de modelación del horizonte de la voluntad, tenemos que, de algún modo, planificar nuestros esfuerzos. Asayoli dice que esto es el acto de voluntad, que el acto de voluntad nos va a llevar a un ascenso progresivo hacia nuestras metas o hacia nuestras cumbres, a las cumbres del ser transpersonal. Y a través de ese ascenso vamos a ir cultivando la fuerza, la sabiduría, la bondad y la universalidad, que son notas características del yo superior. Entonces el acento está sobre el acto de la voluntad. Y ese acto de la voluntad, dice Asayoli, se puede articular en una serie de etapas o fases. Y él las presenta en su libro en el siguiente modo, que la van a ver en la próxima imagen. Son 6. Los estadios del acto de la voluntad son el propósito o meta, que se basa en la evaluación, motivación e intención. El segundo estadio es la deliberación. El tercer estadio es el efecto y decisión. El cuarto es la afirmación, la orden o fiat de la voluntad,
La palabra fiat significa consentimiento o mandato para que una cosa tenga efecto. Vamos a ver qué significa en un ratito. Y los últimos dos estadios son la planificación y programación y la dirección de la ejecución. Se darán cuenta que el intento de Assagioli aquí es el de desmenuzar cuáles son los componentes del acto de la voluntad, de modo tal que cuando pensemos en la voluntad no pensemos en una reacción inmediata de la fuerza, porque si nosotros observamos, estas etapas son muy precisas y involucran el mecanismo mental, es decir, la reflexión. Generalmente, ¿se acuerdan en otros programas que vimos que la voluntad generalmente viene asociada con la fuerza impulsiva, ¿no? Tengo ganas de hacer esto, esta es mi voluntad. Acá, en realidad, Assagioli propone todo un trabajo opuesto a esta concepción. Él va a decir que el gran error ha sido el de considerar a la voluntad como un impulso. En realidad el impulso tiene que ver con la emoción, que es una función muy distinta de la conciencia. La voluntad como función central de la conciencia no tiene nada que ver con el impulso. De hecho, en algún libro tiene un pasaje, tiene una cita muy interesante, Assagioli, donde dice la primera manifestación de que nosotros estamos trabajando con la voluntad superior es la inhibición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se inhibe? Lo que se inhibe, que no quiere decir reprimir, sino regular, lo que se regula es justamente el impulso mecánico inmediato que está, en realidad son nuestros condicionamientos, ¿no? Nuestra capacidad de regular la energía es el primer paso o el primer efecto de entrar en contacto con la voluntad. La voluntad que es atenuada, regulada, sopesada, pensada. Ya ven entonces que cuando hablamos de voluntad en psicosíntesis hay una cantidad de matices a considerar. Tiene que ver con el anclaje en la personalidad de eso que se llama a veces el primer aspecto de la voluntad, de la divinidad. Estas 6 etapas son como eslabones de una cadena, nos dice Assagioli. ¿Qué quiere decir esto? Que están siempre enlazados uno con el otro y que se van a ir presentando siempre en este orden si es que el acto de voluntad va a ser eficaz. No quiere decir que nos tengamos que detener en estos 6 momentos por una eternidad. A veces alguno de estos momentos no nos toma más que un segundo. Pero si nosotros llevamos la conciencia a las etapas que ponemos en marcha cada vez que actuamos un acto de voluntad, vamos a encontrar siempre que están estos 6 momentos presentes. Y otra cosa interesante, visto que es una cadena, el acto de voluntad total, en su totalidad, va a tener la fuerza del eslabón más débil. ¿Qué significa esto? Que si el eslabón más débil es el momento de la deliberación, es decir, el momento en el cual reflexiono sobre el acto de voluntad, si ese es el momento más débil, entonces la cadena se va a romper ahí. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar un obstáculo justo ahí donde sea nuestro punto más débil, indicándonos que es sobre ese punto que debemos trabajar más. Si, por el contrario, nuestro punto más débil, nuestro obstáculo está en la planificación, entonces van a surgir los problemas en ese momento, indicándonos que es sobre la planificación que tenemos que trabajar. Es interesante observar que cuando hablamos del acto de voluntad, se aplica este esquema de trabajo, este marco referencial, sea a un acto de voluntad pequeño de la vida cotidiana, sea a un acto de voluntad de grande impacto sobre la conciencia de toda la humanidad. Es decir, que el mismo esquema yo lo va a aplicar, sea para explicar un acto pequeño de la voluntad, como puede ser ir a hacer las compras o ir o hacer
ejercicios para la universidad o planificar un viaje, y lo va a utilizar también para explicar los grandes actos de voluntad que han transformado la humanidad, como por ejemplo puede ser, bueno, me viene en mente por los grandes ideales de la humanidad, ¿no? Como Madre Teresa o Gandhi, que han transformado la realidad de sus comunidades, de sus naciones, aplicando siempre los mismos esquemas que presenta Sayoli, que ahora vamos a trabajar. En la próxima imagen tenemos una frase de Sayoli para reflexionar. Dice: mientras que los actos de voluntad importantes aseguran la ejecución paso a paso de cada estadio, en muchos casos prácticos una etapa será más importante que otra y requerirá más tiempo y esfuerzo. Otras etapas podrían resultar completamente satisfactorias con un mínimo esfuerzo y atención. Como les decía, esto es interesante para no asustarnos, porque uno ve estos 6 pasos del acto de voluntad y dice, bueno, pero entonces es un trabajo realmente casi imposible de realizar porque hay que superar tantas etapas. En realidad, nosotros aplicamos muchas veces estas 6 etapas en modo inconsciente y muchas veces en modo rápido, veloz. El intento aquí de Sayoli es simplemente llevar nuestra conciencia a la realización, es decir, al darnos cuenta de lo que ponemos en marcha cada vez que realizamos un acto de voluntad. Y van a ver en su libro, en el libro de Sayoli, si lo tienen, que da algunos ejemplos, ¿no? Él da, por ejemplo, da el ejemplo de un ejecutivo, una persona que que dirige una fundación y que se le ha asignado una gran cantidad de dinero para utilizar en obras benéficas. Puede pasar mucho tiempo a aclarar en su mente cuáles son los objetivos. Esta sería entonces la primera etapa, aclarar el propósito, el objetivo o la meta de lo que queremos hacer. Después considerará atentamente las posibilidades que tiene, sopesando las ventajas y las desventajas de las proposiciones o ofertas que se le hacen. Ese sería el momento segundo. Finalmente elegirá una modalidad y con un esfuerzo ulterior decidirá subvencionarla. Después programará en qué modo hacerlo y se pondrá en marcha para avisar al destinatario de este dinero para investir en modo bueno en obras benéficas. Finalmente, supervisará la realización del programa de beneficencia, es decir, dirigirá la ejecución de aquello que se ha decidido hacer. Y esto es entonces un ejemplo bastante grande, ¿no? Cómo utilizar dinero para subvencionar una acción benéfica. Entonces están más claramente delineados los 6 momentos del acto de voluntad. El momento de fijar los objetivos, de considerar cómo hacerlo, de llegar a una decisión, de programar y de supervisar la realización. Pero también dice a Sayoli, la misma persona que ha implementado este acto de voluntad se encontrará al mediodía a tener que decidir dónde ir a comer. Y en el mismo modo utilizará los mismos pasos. Tendrá que tener un objetivo en mente, que en este caso es almorzar. Considerará cuáles son las distintas posibilidades, los restaurantes o los cafés, los bares que estén en su zona. Elegirá uno entre ellos, decidirá ir y luego observará cómo se realiza, ¿no?, esta acción, es decir, si está contento con lo que está comiendo y bueno, llevará a cabo la realización del acto. Entonces, como les decía antes, se puede aplicar este modelo sea a los actos de voluntad pequeños de la personalidad, sea a los actos más importantes donde hay un compromiso más grande de los valores que guían nuestra acción.
Creo que que esto es muy interesante porque nos permite utilizar el esquema en nuestra vida diaria y no subestimar que cuando nosotros nos ponemos un objetivo, que es el de realizar un acto de voluntad, si no nos detenemos en esos 6 puntos, muchas veces nuestro plan puede llegar a fracasar porque hemos saltado una etapa, hemos querido ir quizás demasiado veloz y no nos hemos dado cuenta de que hay que detenerse brevemente en las distintas etapas. Muchas veces, por ejemplo, pensamos de pasar al acto, de hacer algo, sin detenernos a pensar cuál es el propósito que nos guía, cuál es el móvil detrás de la acción. O a veces el opuesto, tenemos un móvil claro y nos falta la programación, identificar en qué modo lo vamos a realizar. Por eso, en la segunda imagen, vamos a detenernos a trabajar sobre lo que significan estas etapas de la voluntad. La principal causa del fracaso en la culminación de un acto de voluntad es que frecuentemente existe una dificultad para realizar una u otra etapa específica. Por lo tanto, es muy importante entender las diversas etapas y funciones para descubrir el punto o los puntos débiles específicos, en los cuales se necesita ser más hábil y descubrir las técnicas apropiadas para realizar este trabajo. Si ustedes me están siguiendo desde hace unos meses, empezarán a intuir que entre estas 6 etapas y las cualidades de la voluntad hay un paralelismo muy interesante. Por ejemplo, habíamos dicho que una de las cualidades de la voluntad era el dinamismo y la fuerza. Esto va a tener que ver justamente con la etapa número 1 del acto de voluntad. También habíamos dicho que la segunda cualidad de la voluntad era el dominio, la gestión de los recursos, y esto va a tener que ver con otra etapa de la voluntad. Entonces, si en nuestra vida cotidiana nosotros encontramos sistemáticamente algún obstáculo en la realización del acto de voluntad, si podemos entender en qué momento encontramos ese obstáculo, esto nos va a hablar de una cualidad de la voluntad que tenemos que desarrollar más. Entonces siempre hay una especie de danza, de baile entre el mundo externo y el mundo interno. Aquel obstáculo que encuentro en la realización de un proyecto de voluntad me habla de un obstáculo interno sobre el cual puedo trabajar, de una cualidad de la voluntad que necesito afianzar, desarrollar. En la siguiente diapositiva Assagioli nos dice: así como en la psicosíntesis personal la armonización de las funciones de la personalidad requiere del fortalecimiento de las funciones que están menos desarrolladas, para adquirir una voluntad verdaderamente efectiva necesitamos conocer cómo querer completamente, cómo ejecutar el acto volitivo con éxito desde su inicio hasta su culminación, sin perder el camino en alguna parte. Aquí es interesante ver que la palabra querer en español no traduce efectivamente la palabra italiana volere. Es un verbo que nosotros no tenemos en español, entonces se ha utilizado el verbo querer. Pero el verbo voler en italiano es justamente el acto volitivo, tiene que ver con la voluntad. Entonces en esta frase Assagioli lo que nos dice es que debemos armonizar nuestras funciones personales para poder ejercer el acto volitivo desde el inicio hasta su culminación, pasando por todas las etapas sin perdernos en el camino. Y como dicen entonces aquí algunos amigos que nos están escribiendo en el chat, es desde ese centro que el alma se exterioriza. Es desde ese centro superior que el acto de voluntad entonces puede
aparecer manifestado en el mundo exterior. Cuando tomamos contacto con ese yo superior y nosotros utilizamos estas diferentes etapas, entonces es más fácil realizarlo. En los siguientes programas nosotros nos vamos a ir centrando en los distintos momentos del acto de voluntad. Por hoy los voy a ir dejando con una frase de Asayori que dice: la voluntad debe supervisar todas las demás funciones psicológicas, vigilar el desarrollo del programa, controlar que siga el curso debido. Esto implica la necesidad de subordinar firmemente los distintos recursos al propósito fundamental y adaptarlos constantemente al cambio de condiciones y circunstancias. Sobre este tema de las etapas, de los estadios del acto de voluntad, girarán nuestros próximos programas. Los invito a participar y a mandarnos dudas y preguntas al email de Psicosíntesis Counseling que va a aparecer a continuación en el chat. Los saludo recordándoles nuestra cita de los miércoles a la mañana, 9:30 de Argentina y Brasil, 7:30 de México y Colombia, 13:30 de España e Italia, caminando juntos esta vía de la síntesis. Muchas gracias. Las vías de contacto son www.psicosintesiscounseling.com o por mail psicosintesi.counseling@gmail.com.